Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 7, las dos ovejas simbólicas y la vaca profética. Vamos a analizar y comprobar que estos tres elementos son simbólicos. Y para ello voy a comprobar que en Isaías capítulo 7 habla de varios símbolos. Y la mosca, en este caso, representa a Egipto. ¿Cómo lo sé? Leámoslo juntos, por favor. Isaías 7, el verso 18. En aquel día el Eterno silbará a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto. Entonces, la mosca aquí simboliza a Egipto. Como una mosca molesta, así Egipto molestó al pueblo de Dios. Más que ayudarle, le molestó. También ahí tenemos un segundo simbolismo. La abeja representa a Asiria. Leamos Isaías 7, el verso 18, la segunda parte. Y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Entonces, la abeja representa a la potencia mundial de aquel entonces llamada Asiria. Ministro Enoch Martín, ¿y qué más lo corrobora? Bueno, como soy un asiduo lector, tenemos el comentario bíblico adventista del séptimo día, el tomo 4, en la página 179, donde corrobora lo que acaba de decir, que la mosca representa a Egipto y la abeja representa a Asiria. Lo que vemos es que Isaías capítulo 7 contiene varios símbolos. Hasta aquí ya vamos con dos de ellos. Veamos un tercero. Isaías capítulo 8, el versículo 7. Pero antes de leerlo, deben de saber que Isaías capítulo 8 es la continuación de Isaías capítulo 7. Dicho eso y quedado eso en mente, ahora sí leamos Isaías 8, verso 7. Muchas aguas del río, a saber, el rey de Asiria. Entonces, el río aquí representa a Asiria. Entonces, el símbolo, en este caso, río, representa a la nación de Asiria. Pero por si fuera poco, voy a mostrarles que estas dos ovejas y esta vaca joven también son símbolos. ¿Cómo lo sé? Veamos lo que dice el texto. Isaías capítulo 7, el versículo 21 declara: en aquel día un hombre criará una vaca y dos ovejas. Ahora vean qué es lo que va a producir estas tres fuentes. Isaías 7, el verso 22. Y por la abundancia de leche quedarán. En lo que producen entonces las dos ovejas y la vaca joven es leche en abundancia. Voy a leer Isaías 7, verso 22, la segunda parte. Todos los que queden en medio de la tierra comerán mantequilla y miel. No es posible, humanamente hablando, que únicamente las dos ovejitas y la vaca joven puedan producir alimentos para todos los habitantes de la tierra. Por eso decimos que estos elementos no son literales, sino que son simbólicos. Además, el producto final de las dos ovejas y la vaca joven es mantequilla, registrado en Isaías 7, el versículo 22. Esta mantequilla es similar a la mantequilla y miel registrado en Isaías 7, el verso 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Puede notarse que esta mantequilla capacita al que la ingiere a desechar lo malo y a elegir lo bueno. Cosa que en lo literal no ocurre. Cuando uno come mantequilla y miel literal, no nos capacita para desechar lo malo y elegir lo bueno. Esto implica entonces que la mantequilla, el producto final de las dos ovejas y la vaca joven, no es literal, sino que es simbólica. Por lo tanto, si el producto final de estos tres animales es simbólico, significa entonces que las dos ovejas y la vaca joven también son simbólicas. Puesto que los elementos
de Isaías 7 son simbólicos, como lo hemos comprobado, incluyendo las dos ovejas y la vaca joven. Entonces surge la pregunta, si son simbólicos, entonces ¿qué representan? ¿Símbolo de qué? Centrémonos en las dos ovejas simbólicas. Para ello, vamos a leer lo que dice Isaías 7, el versículo 21. Ahí las hace mención. En aquel día un hombre criará una vaca y dos ovejas. Estas dos ovejas vamos a ver que representan algo sumamente importante. Para ello, se nota que lo que producen las ovejas es leche. Leamos Isaías 7, el versículo 22. Y por la abundancia de leche quedarán. Entonces, lo que producen las dos ovejas es leche. Si descubrimos qué representa la leche, sabremos entonces qué representan las dos ovejas. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. En Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 2. Voy a leer la versión adecuada, la versión Reina Valera Gómez, que es esta versión que tengo aquí a mano. En esta versión lo traduce correctamente, así que ya sabe. Dice así: leche no adulterada de la palabra. Primera de Pedro 2:2. Entonces, la leche está conectado con la palabra, es la palabra de Dios, lo que hoy conocemos como la Biblia. Entonces, estas dos ovejas al producir leche, están produciendo palabra de Dios. Significa entonces que las dos ovejas son palabra de Dios, pero como son dos, y la Biblia tiene dos grandes divisiones, la primera llamada el Antiguo Testamento y la segunda el Nuevo Testamento. Esto significa entonces que las dos ovejas, la oveja 1 representa el Antiguo Testamento, la oveja 2 representa al Nuevo Testamento, las dos juntas representan la Biblia. ¿Qué es lo que produce la Biblia? Leche, palabra. Y la palabra, San Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Entonces lo que producen las dos ovejas es leche, verdad. Hasta aquí entonces hemos comprobado desde este ángulo que las dos ovejas representan uno el Antiguo Testamento, el otro el Nuevo Testamento, la Biblia. Veamos esta misma verdad desde otro ángulo. Para ello les invito a que nos dirijamos a Zacarías el capítulo 4. Zacarías capítulo 4 nos refleja aquí la misma verdad. En el versículo 3 habla de dos olivos. Estos dos olivos son igual en número que las dos ovejas. Dos ovejas, dos olivos. Cuando dice dos olivos hace referencia a dos árboles. Uno de olivo, árbol número 2 de olivo. Por lo menos aquí hay un paralelismo en número. Veamos qué significan estos dos árboles de olivo. Apocalipsis capítulo 11, el versículo 3. Y daré poder a mis dos testigos. El versículo 4. Estos son los dos olivos. Se compara que los dos testigos son los dos olivos. Entonces, si identificamos qué representan los dos testigos, vamos a saber qué representan los dos olivos, los dos árboles. Para ello, vamos a tener la ayuda de la inspiración, el espíritu de profecía. En el libro Conflicto de los Siglos, el capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa, en la página 310, esto es versión antigua. Página 310 dice: estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Queda muy, pero muy claro. Árbol de olivo 1, Antiguo Testamento. Árbol de olivo 2, Nuevo Testamento. Las dos ovejas
producen leche, verdad. Los dos árboles producen aceite, verdad. Tenemos una conexión entonces íntima entre las dos ovejas y los dos árboles de olivo porque representan lo mismo. Oveja 1, Antiguo Testamento. Árbol 1, Antiguo Testamento. Oveja 2, Nuevo Testamento. Árbol 2, Nuevo Testamento. ¡Wow! Esto es un cuadro perfecto. Entonces definimos que las dos ovejas de Isaías 7:21, las que ven aquí en la gráfica, representan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Las dos juntas representan la Santa Biblia, la palabra de Dios. Maravilloso. Ahora analicemos la sección donde se habla sobre la vaca joven. Digo joven porque así aparece en el original. Y para ello lo primero que vamos a hacer es corregir algunas versiones mal traducidas. Isaías 7, el verso 21 dice: en aquel día un hombre criará una vaca y dos ovejas, y ahí se acabó todo. Pero en la versión King James en inglés, la que utilizó Elena G. de White, dice vaca joven. También se comprueba esto en el original hebreo. Es una vaca joven. Por lo tanto, en su versión, si desea corregirlo, Isaías 7, el verso 21 debe decir así: en aquel día un hombre criará una vaca joven y dos ovejas. Esta vaca joven, ¿qué es lo que produce? Isaías 7, el verso 22. Y por la abundancia de leche que darán. Significa entonces que las dos ovejas y la vaca joven lo que producen es leche y va a ser en abundancia. Esta vaca, si queremos identificarla, tenemos que saber qué es lo que representa lo que produce, que es la leche. Para ello, vamos a leer en el Nuevo Testamento, pero voy a usar la versión Reina Valera Gómez 2010, que es una traducción que ese verso está bien con su traducción. La mayoría no lo hace. Omiten una palabra. Omiten un término. Entonces vamos a leer Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 2. Dice: la leche no adulterada de la palabra. La mayoría de versiones no dice palabra, pero en esta versión sí dice leche no adulterada de la palabra. Cuando habla aquí de palabra, hace referencia a la Biblia. Entonces, la leche es palabra de Dios. San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, si la leche es la palabra de Dios, si la palabra de Dios es verdad, significa que la leche es verdad. Entonces, la vaca joven lo que produce es leche, es decir, verdad. Verdad no adulterada. Además de las dos ovejas que ya hemos visto que representan el Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, la Biblia, además de la Biblia que produce, en este caso en el simbolismo de ovejas, produce leche, produce verdad, también tenemos a la vaca joven que produce lo mismo, leche, verdad. Entonces preguntémonos, aparte del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿qué otra fuente tenemos de leche? ¿Qué otra fuente tenemos de verdad? Y la única fuente es la que está registrada en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 10 habla del testimonio de Jesús, es el espíritu de profecía. Por lo tanto, la fuente de leche de verdad, aparte del Antiguo y Nuevo Testamento, aparte de la Biblia, aparte de las dos ovejas, es el espíritu de profecía. Lo que hoy conocemos como los libros del espíritu de profecía, con su autora Elena G. de White. Pero la frase registrada en Isaías 7, el verso 21, dice vaca joven. Significa entonces que en comparación con las dos ovejas, las ovejas no son jóvenes, son viejas, son más antiguas que la vaca joven. Esta fuente más reciente
es el espíritu de profecía. Todos los libros del espíritu de profecía. Si notamos, la vaca joven es más reciente que las dos ovejas. Justo ocurre lo mismo con los libros del espíritu de profecía escritos por Elena de White. Son más recientes, son más jóvenes en comparación con las dos ovejas o con Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia. Pero hay un detalle más. Además de la vaca joven ser más reciente que las ovejas, la vaca joven es más voluminoso en comparación con las dos ovejas. En lo literal, las dos ovejas en comparación con la vaca joven son más pequeñas en volumen y la vaca joven es más grande en volumen. Ocurre lo mismo en la realidad. Tenemos la Biblia acá, ven el volumen, y tenemos los libros del espíritu de profecía que son mucho más en volumen. Por eso no cabe la menor duda que la vaca joven representa a todos los libros del espíritu de profecía. Ahora, dirán, ministro Enoch Martín, ¿y cómo podemos comprobar que la autora Elena de White es profetisa verdadera? Para ello les voy a ayudar con una serie de referencias. ¿Qué les parece? Lo primero que debemos de saber es que Dios en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento utilizó a mujeres como profetisas que tienen el don profético. Ahora, tienen que saber esto. Esto es básico. A un hombre que tiene el don profético se le llama profeta. A una mujer que tiene el don profético se le llama profetisa. Así lo enseña la Biblia. Les voy a dar por lo menos dos ejemplos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. El primero, Éxodo 15:20 dice, María, que era una mujer, profetiza. Ahí está el primer ejemplo. El ejemplo número 2 ahora en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2, el verso 36 dice, la profetisa Ana, que era mujer. Si observan entonces, Dios utilizó a la mujer en el Antiguo Testamento como profetisa y en el Nuevo Testamento como profetisa. Bien, ahora, una característica de un verdadero profeta hombre o una verdadera profetisa mujer. Hay varias, pero la más resaltable que quiero traer a coalición o a su mente es que lo que dice un profeta y no se cumple es un falso profeta. Pero si lo que dice un profeta y se cumple es un verdadero profeta. Y esto no lo digo yo, realmente lo dice la Biblia. Aquí en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en el libro Deuteronomio, capítulo 18, el verso 22 declara, ni se cumple, con arrogancia la ha hablado el profeta. ¿Sí? Entonces, si no se cumple es un falso profeta. Si se cumple es un verdadero profeta. Esa es la lógica de interpretación bíblica. Ahora, veamos si Elena de White lo que pronosticó se cumplió. Sí, hubieron una serie de profecías y pronósticos que ella dejó escrito y ella vio de inclusive su cumplimiento y otras no, pero quedaron escritas. Pero en nuestro tiempo se han cumplido. Por ejemplo, que es algo resaltable y bien conocido por usted y por mí, todos nuestros contemporáneos lo saben, Elena G. de White pronosticó aquí en este libro, aquí lo tengo en mano. En este libro ella pronosticó en el año 1909, observe el año 1909, se profetizó que iba a ocurrir una destrucción en Nueva York, en el territorio de la bestia de dos cuernos, registrado en Apocalipsis 13, versículo 11. Hablando de Estados Unidos de Norteamérica. Ella aquí, en Testimonios para la Iglesia, pronosticó. ¿Qué pronosticó? La destrucción de las dos torres gemelas en Nueva York. A ver, recordemos un poco. ¿Cuándo ocurrió esta destrucción? La fecha exacta fue el martes 11 de septiembre del 2001. ¿Cómo se conoce este evento abreviado? Como el 9-11. El 9, el mes, septiembre. El 11,
el día, que fue martes. Entonces 9:11 hace referencia a la destrucción en Nueva York. 9:11. Ahora es interesante que Elena de White, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 11, observe, esto es para que se impresione y se asuste y despierte. Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 11, 9:11, ella dice: grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Y en la siguiente página, que viene siendo la 12, dice: estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hasta el cielo. Nueva York, edificios, Torres Gemelas. ¿Qué iba a ocurrir? Aquí lo dejó ella escrito. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban a esos altos edificios reputados incombustibles y decían: están perfectamente seguros. Pero esos edificios fueron consumidos como si hubieran sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Tal como ella lo describió, así se cumplió. El pronóstico fue en 1909 y se cumplió aproximadamente 92 años después de que ella lo dijo. Ya ni estaba viva ella, pero ahí quedó escrito y se cumplió. Significa entonces que Elena G. de White es una verdadera profetisa. Por lo tanto, ella como profetisa escribió una serie de libros que hoy se conocen como el espíritu de profecía. Todos estos libros voluminosos están representados en la profecía de Isaías 7:21 como la vaca joven que produce leche, ¿verdad? Entonces, esta vaca joven, estos libros que están produciendo leche, ¿verdad? Verdad pura, no adulterada, porque es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, definimos aquí que en el simbolismo de Isaías 7, el versículo 21, tenemos 3 fuentes de leche, 3 fuentes de verdad. Las primeras 2, las 2 ovejas, Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia. Y luego tenemos la fuente de la vaca joven, que representa todos los libros del espíritu de profecía. Y el producto final de estas 3 fuentes de leche es mantequilla. Y la mantequilla es algo sólido. La leche es líquida, pero la mantequilla es sólida. ¿Qué significa esto? Que finalmente lo que debemos de consumir nosotros es alimento sólido, mantequilla, que representa las verdades más profundas. ¿De dónde? De la Biblia. ¿Y de dónde? Y del espíritu de profecía. Esto debiéramos estar consumiendo según la profecía. Que Dios los bendiga. Pero recuérdense, siempre reaccionar, darle me gusta a este video para llegar a más personas, para que se enteren de las 2 ovejas simbólicas. Y que se enteren de la vaca joven, que de seguro no saben ni tienen idea de ello. Por eso reaccionen para llegar a más personas y déjenos su comentario en la sección de abajo. ¿Usted consume la verdad de las 2 ovejas? ¿Usted cree en la vaca joven, es decir, en el espíritu de profecía, en todos los escritos de Elena de White? Escriban allá: ministro, yo sí creo en los escritos del espíritu de profecía, que en el simbolismo es la vaca joven. Ahí en los comentarios. Y no se olvide compartir este video con todos sus contactos. Gracias. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Tocamos temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del 7º día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia.
Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, Ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.